El presente proyecto se basa en la realización de un mini turborreactor para poder entender su funcionamiento y a su vez la eficiencia de este, para así poder entender si el uso de este tipo de motores es viable en el desarrollo de distintos medios de transporte. Un motor turborreactor es una variación de un motor a reacción, que cuenta con una serie de turbinas que se encargan de presurizar el aire que entra en el motor, una cámara de combustión donde se quema el combustible y una salida donde se expulsa un chorro de fluido a gran velocidad. Un motor es una máquina capaz de transformar algún tipo de energía, ya sea energía humana, animal, eólica o hidráulica, en energía mecánica, generando a su vez trabajo. Desde la antigua Grecia se usaban algún tipo de motores simples, como tornos que se hacían con cuerdas y poleas. Durante el primer siglo después de Cristo, los caballos y las vacas se usaron en los molinos. En la Edad Media se usaron engranajes en molinos y se utilizaron diques como una fuente de energía hidráulica para proveer energía adicional a los molinos y otras máquinas. Con la revolución industrial, el desarrollo de los motores fue importante, debido a que se desarrollaron las máquinas de vapor. Esto permitió el rápido desarrollo de las fábricas semiautomáticas, cosas que no se hubieran pensado que fuera posible antes de esa época. Además de esto, se desarrolló la locomotora a vapor y a su vez el transporte ferroviario. Con el pasar del tiempo, se crean una gran cantidad de tipos de motores, los cuales abarcan una amplia lista de los motores térmicos hasta los motores a reacción. El turborreactor que se va a desarrollar es un tipo de motor, específicamente un motor de reacción, el cual se caracteriza por un chorro de fluido a gran velocidad para producir un empuje. El concepto de turborreactor es desarrollado a finales de los años 30 por Frank Whittle y Hans von Ohain. Aunque se le da reconocimiento a Whittle de crear el primer turborreactor, pues este fue el primero en patentarlo y construir un motor funcional de este tipo. Sin embargo, von Ohain también tuvo mérito, pues a este se le acredita por ser el primero en usar el turborreactor para propulsar un avión. Los turborreactores son motores a reacción en los cuales su funcionamiento es el siguiente. El aire ingresa y es comprimido por el compresor. Seguido de esto entra en la cámara de combustión, donde el combustible se quema a una presión constante y a la vez el combustible también se une al aire. Luego de esto, los gases procedentes de la cámara de combustión accionan la turbina, que está ligada al compresor. A continuación, estos mismos gases salen por la tobera de escape a una gran velocidad. Un turborreactor está dividido en distintas secciones. En orden serían las siguientes: el compresor, la cámara de combustión, seguida de una turbina que está conectada con el compresor, y la tobera de escape, aunque en algunos casos, antes de la tobera de escape se añade un postquemador, el cual permite mayor potencia en el empuje. La primera parte de un turborreactor son los compresores, los cuales se encargan de que el aire entrante aumente su presión, para así poder generar una buena combustión. Hay dos tipos de compresores cuando hablamos de motores turborreactores. El primero sería el centrífugo, que está formado por tres partes: el rotor, el estator y el colector. En el rotor el aire ingresa al compresor y se impulsa de forma radial gracias a la fuerza centrífuga. Después del rotor vendría el estator, en el cual esta velocidad se reduce mientras que aumenta la presión, y en el colector se recolecta el aire para luego ser entregado a la cámara de combustión. El otro tipo de compresor es el compresor axial, en el cual el aire fluye en la dirección del eje y está formado por dos cosas: álabes móviles y álabes fijos. Los álabes móviles son álabes del rotor que están unidos al eje por medio de un disco, mientras que los álabes fijos son álabes del estator que están acoplados a la carcasa del compresor. El aire es tomado por el conjunto de álabes móviles e impulsado hacia atrás en sentido axial y entregado al conjunto de álabes fijos con mayor velocidad. Cuando el aire pasa por los álabes, aumenta considerablemente la velocidad en la parte convexa y luego se reduce al seguir hacia el borde de la salida, lo que produce un aumento de la presión debido a la velocidad de la corriente. La cámara de combustión se ubica después de los compresores. En esta, el aire del compresor, que gracias a los mismos posee una alta presión, es mezclado junto al combustible y luego es quemado. Gracias a esto se produce un incremento en la temperatura del gas.
El aire que sale después de la combustión se divide en dos flujos. El primario, que es la parte que se quema junto al combustible, y el secundario, que entra por los orificios de la pared de la cámara de combustión y así mantiene una baja temperatura centrando la llama y combinándose con los productos de la combustión. Esto hace que disminuya la temperatura del flujo que va a la turbina. La turbina y la tobera. En este punto, los gases que se originan en la cámara de combustión con elevada presión y temperatura pasan por la turbina, que consta de dos conjuntos, estator y rotor. La energía remanente que posee el gas cuando sale de la turbina se emplea para producir trabajo útil en la tobera de escape del motor, donde se consume impartiendo una aceleración muy fuerte de los gases. El ciclo Brayton es un ciclo termodinámico consistente que consta de las siguientes etapas: una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una etapa de expansión adiabática de un fluido termodinámico comprensible. Cabe resaltar que el término de un proceso adiabático se refiere a un proceso en el que no hay cambio de temperatura o intercambio de la misma, mientras que un procedimiento isobárico hace referencia a un proceso en el cual la presión se mantiene constante. El ciclo Brayton consta del siguiente funcionamiento. En el compresor, el gas es comprimido a una presión y temperatura mayores. En la cámara de combustión, el combustible arde a presión constante, creando energía calorífica, pasando a la turbina, donde la energía interna de los gases de combustión se transforma en energía cinética. Luego de esto, la turbina permite que se genere energía que es utilizada por el compresor. El resto de la energía que es creada se utiliza para el empuje de la aeronave. Demonios, me asustaste. No te había visto. Ya que estás ahí, déjame te cuento un momento sobre los turborreactores y cómo vamos a realizar nuestro proyecto. Verás, es muy sencillo. Los turborreactores consisten en un compresor que ingresa aire hasta una cámara de combustión. En esa cámara de combustión, el aire se quema con un combustible. Luego de haberse quemado, el aire adquiere presión y temperatura. En ese momento, el aire pasa hacia una turbina. En la turbina se le resta algo de esta temperatura y de su energía para posteriormente ser utilizada para mover el compresor. En ese momento, todos los gases calientes y a alta presión pasan hacia una tobera, donde se les da escape. En este lugar es donde se genera el mayor empuje del motor. Bueno, te diré, nuestro proyecto consiste en precisamente crear un turborreactor. Para eso tendremos que hacer primero una carcasa. Con esta carcasa se monta la base del turborreactor. Luego se procede a realizar lo que son los álabes del compresor y de la turbina, ya que son el factor más importante para determinar la eficiencia de nuestro motor y su funcionamiento, por ende. Además de esto, habría que añadirle unos inyectores de combustible, ya que estos son los que permiten la entrada de combustible hacia la cámara de combustión. Y sin estos no se podría dar la combustión, porque ¿cómo hay combustión sin combustible? Luego, solo faltaría el toque final, moldearle una tobera. Por allí todos los gases saldrían un escape. Es importante que la tobera sea de un material que resista altas temperaturas, preferiblemente acero, ya que esta es la parte donde más calor habrá en el motor, y por ende si no resiste esta temperatura podría llegar a fundirse, provocando un fatídico final para nuestro experimento. Verás, la idea del diseño de este proyecto es utilizar materiales que podamos encontrar de manera relativamente sencilla para poder armarlo. En nuestro caso, decidimos utilizar tubos de acero y vasos de acero también, conocidos como vasos de electroplata. Estos se soldaron entre sí para formar una carcasa. Posteriormente, decidimos utilizar láminas de acero para poder moldear los álabes de la turbina, tanto de ellas como del compresor. Entonces, se utilizaron ciertas herramientas para poder darle forma a ello. Herramientas tales como pulidoras, taladros, lijadoras y otras, con las que pudimos trabajar estos materiales y darle la forma requerida. Se utilizó también un eje de acero con el cual pudimos montar todo el proyecto, pero lamentablemente no funcionó.
Verás, a pesar de eso no nos rendimos y por lo tanto decidimos mejorar nuestro producto utilizando un turbo de carro. No te imaginas lo difícil que fue conseguirlo. El turbo de carro vendría funcionando de manera similar a un turborreactor, pero sin la parte de reactor. El turbo consta de dos tipos de turbina, una turbina compresora y otra alimentadora. La turbina compresora se encarga de ingresar aire a través de una tobera. Esta tobera se supone que debería ir hacia la entrada de aire del carro, lo que le daría potencia. Esta, a su vez, va alimentada por la turbina alimentadora, que en el carro utiliza los gases de escape de este para mover la turbina compresora. Como podemos observar de la descripción anterior, es algo muy similar a nuestro turborreactor. Lo único que vendría faltando sería la cámara de combustión. Y aquí es donde entra esto. Verás, podemos utilizar un extintor como cámara de combustión, acoplando a la turbina de alimentación y la turbina de compresión. La turbina de compresión le mandaría a través de un tubo el aire al extintor, donde lo utilizaríamos como cámara de combustión y quemaríamos con el combustible ese aire. Luego, esos gases calientes que se quemaron en el extintor saldrían a través de otro tubo a la turbina alimentadora. Esta generaría movimiento que movería la turbina compresora y por ende habríamos logrado mantener un sistema autosustentable, donde entraría aire por la turbina compresora, llegaría a la cámara de combustión, que vendría siendo este extintor, donde se quemaría con combustible, y por otro tubo de salida llegaría a la turbina alimentadora, donde parte de esos gases serían utilizados para moverla y por ende generar movimiento en la turbina compresora. El resto de gases saldría por el escape de la turbina alimentadora. Y esto es virtualmente un turborreactor. Para realizar este proyecto utilizamos varios componentes electrónicos, de entre ellos temporizadores 555, varias resistencias y potenciómetros, capacitadores, diodos, controladores MOSFET, interruptores, cables, entre otros. Todo esto lo soldamos con un soldador de estaño. Utilizamos para la creación de la carcasa del motor vasos de acero y barras de acero, con lo cual al soldarlos formamos una estructura. Se utilizaron también rodamientos, láminas para armar los álabes del motor, tubos de plástico para ingresar el combustible y para hacer los inyectores, tubos de cobre flexible. Se utilizó para generar la chispa una bujía y todo eso se armó con distintas herramientas, de entre ellas pinzas, taladros y pulidoras.